Señores, Nicolás Maduro está tratando de utilizar una estrategia para zafarse de los crímenes de la Corte Penal Internacional. Se llama justicia transicional. Esta ausencia de justicia y la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad es lo que realmente provocó la intervención de la Corte Penal Internacional, que están a punto de mandarle una orden de detención en los próximos días a Nicolás Maduro y a otras personas, pero están hablando de algo que existe. A pesar de que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, parece estar funcionando todo bien en lo que se llama la conducción, detención, ¿verdad? Y prevención de que se continúen haciendo crímenes, hay algo que podría estar realizando nuevamente como una solución, como una especie de tregua. Es algo que estarían explorando en México y es algo de lo que Estados Unidos, Carlos Vecchio y mucha gente no está de acuerdo. Es por eso que Nicolás Maduro no quería que Carlos Vecchio estuviera en las negociaciones de México. ¿Qué es la justicia transicional? Se le puede aplicar como un mecanismo a Venezuela para frenarle el proceso que sigue la Corte Penal contra Maduro. Bueno, el Centro Internacional para la Justicia Transicional la define como una manera en que los países, para tratar de dejar atrás un periodo de conflicto y represión, utilizan este tipo de mecanismo para enfrentar de otra manera la violencia de derechos humanos masivas o sistemáticas bajo la retribución a varias personas que son víctimas. Por supuesto, han habido muchas bajas. ¿Cómo se le va a retribuir eso a las familias? Pero bueno, aparentemente eso existe y la misma Corte Penal Internacional no puede dar una respuesta adecuada sobre lo que esto significa. Por supuesto, la justicia transicional tiene ciertos elementos que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación y las garantías de no repetición por parte del Estado. Pero esto no va a ser muy fácil para Nicolás Maduro, porque ahora la Corte Penal Internacional, lo primero que tendría que hacer en caso tal, si ellos quisieran realizar eso, probablemente lo tendría que hacer un Jorge Rodríguez. Pero antes de eso, la Corte Penal Internacional ha tenido ya comunicación con Jorge Rodríguez, porque sería la autoridad que ellos han escogido para avisarles sobre las detenciones o las órdenes de conducción que hay contra Nicolás Maduro, contra Néstor Reverol, contra Padrino López y contra unos 5 individuos más que todavía no han dado a relucir su nombre. No se sabe si está Jorge Arriaza, Diosdado Cabello, han sido mencionados, pero no hay todavía un escrito, como sí lo hay con estos 3 sujetos que acabamos de decir. Recordemos que algunos ya tienen órdenes de captura desde los Estados Unidos desde hace mucho tiempo por otras cosas. Pero esto de la Corte Penal Internacional, para poder lograr la justicia transicional, deben irse con alguna autoridad en Venezuela. Y Nicolás Maduro no es la autoridad adecuada, porque ya se fijó que en la Corte Penal Internacional se sabe que no va a haber justicia dentro de esto. Entonces la manera que podría hacerlo es que Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea, a pesar de que es ilegítima, pero jugando bajo sus propias reglas, lo harían la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque a Juan Guaidó se lo pueden decir, pero Juan Guaidó no tiene las Fuerzas Armadas ni nada de eso. Entonces Jorge Rodríguez sería una especie de chivo expiatorio, porque ¿qué va a hacer él? Él va a tener que ponerse responsable una vez que se ha visto que él ha firmado y que tiene todos los poderes penitenciarios que supuestamente le dio en su momento un Nicolás Maduro. Acá, aunque no lo mencionan en este tratado de negociación en México, él es quien ahora mismo representa al gobierno, sin importar si está Nicolás Maduro, sin importar si Delcy Rodríguez reemplaza a Nicolás Maduro, o si Nicolás Maduro renuncia mañana y se va para su casa. Todavía la Corte Penal Internacional necesita entonces que, para poder lograr este tipo de acuerdo, que sería una especie de tregua, pero para eso primero, por supuesto, tiene que haber un procedimiento legal en donde está involucrado de todas formas Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez entonces tendría la responsabilidad de tener que
responder a la Corte Penal Internacional sobre qué hago con Nicolás Maduro. A ellos le van a mandar una carta a Jorge Rodríguez diciendo que él requiere que busque a las fuerzas militares o que permita que algún país entre de los que son del Estatuto de Roma para que busquen a este criminal llamado Nicolás Maduro. Entonces Jorge Rodríguez, que por ahora no tiene aparentemente ningún tipo de crímenes que se le haya podido probar, tendría ahora en su peso una responsabilidad que es responder. Responder qué se va a hacer. Si no responde, entonces él también estaría siendo acusado de cómplice. No dejar que haya justicia. Justicia internacional. Por supuesto, ese es un juego que ya lo tenían muy claro los Estados Unidos, los países democráticos, Bruselas y todos los países que son del Estatuto de Roma y que están a favor de que tienen que meter y detener a Nicolás Maduro. Y es que si la Corte Penal Internacional cae sobre Nicolás Maduro, también puede caer sobre Jorge Rodríguez, porque él viene siendo, para estos efectos, el presidente de la Asamblea Nacional. Y recordemos que según la Constitución, por la falta de esto, podría quedar como presidente encargado Jorge Rodríguez. Yo sé que ustedes aquí ya varias veces han dicho que cómo van a haber dos presidentes encargados, pero hay que jugar según las reglas de Nicolás Maduro, también del régimen, porque una cosa es lo que se ve en el exterior y otra cosa es lo que sucede dentro de Venezuela. Entonces eso simplemente es para poner en jaque a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez también, porque entonces se le truncarían todos sus objetivos. Recordemos que Jorge Rodríguez simplemente quiere reemplazar a Nicolás Maduro. Él quiere gobernar junto a su hermana Delcy Rodríguez y podría hacerlo si firma eso o realizando otro tipo de destitución. O sea, Jorge Rodríguez puede ahora mismo decidir el futuro inmediato de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro lo sabe y sabe que lo pueden traicionar, pero no le quedaba otra alternativa. Recordemos que de alguna manera los Estados Unidos y varios han estado retrasando lo de la Corte Penal Internacional, tratando de buscar una tregua, tratando de buscar mecanismos legales que son muy difíciles de aplicar, pero al parecer siempre existe. Y hay un consenso general sobre la justicia transicional que se realiza para poder realizar una transición. Nadie parece que está de acuerdo con que haya una democracia, elecciones presidenciales, pero que Nicolás Maduro salga impune y que se tenga que ir del país. Pareciera que hay muchos que no. Las personas que están muy en las leyes y las personas que tienen muchas víctimas y que han sido víctimas de esto y son familiares, ellos prefieren esperar lo que haya que esperar. Porque recordemos que la Corte Penal Internacional tiene hasta diciembre para la orden de detención, pero se puede dar en cualquier momento. Hoy, mañana, pasado. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo aquí? Bueno, esto sería algo que quizás violaría los derechos humanos, pero ese proceso dependería de un pacto político. Así lo han dicho varios sujetos que pertenecen al Centro de Derechos Humanos de varias universidades. Así que cuando hay una transición del conflicto armado a la paz y del autoritarismo a la democracia, existe una condición en que los actores pueden llegar a acuerdos políticos para la aplicación de fórmulas típicas de justicia transicional, ya que sin esos pactos, la puesta en marcha de los mecanismos, por supuesto que tendrían que ser un poco más severos y van a incluir, por supuesto, la entrada de los cascos azules y muchas otras cosas que tienen que ver con asuntos militares. Entonces, básicamente estamos viendo cómo todavía ven la posibilidad en que Nicolás Maduro pueda salir de una manera impune ante una situación inédita, pero también eso tendría algo que ver con el principio de complementariedad. Eso se evaluó y el tribunal dijo que no se podía. La única manera que sí se podría es que Jorge Rodríguez, de alguna manera, separe a Nicolás Maduro y le hagan algún tipo de juicio. Y por eso lo dice, si el país aplica mecanismos de reparación de las víctimas y también de castigo severo, entonces se podría frenar este proceso que se le sigue contra Nicolás Maduro.
¿Qué otra cosa puede suceder? Que Nicolás Maduro salga inocente dentro de Venezuela, culpen a Padrino López, a Néstor Reverol, a Diosdado Cabello y a otro pocotón de personas más, y que él salga como no culpable por alguna razón, realizando una especie de tregua. Algo que al final sería simplemente con el único objetivo de que Nicolás Maduro, por supuesto, no esté en Venezuela y se vaya del país, se eliminen a todos estos sujetos que han realizado estos crímenes y que se inicie una especie de limpieza, una transición y una democracia con elecciones libres. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.